Hola, bienvenidos a este módulo donde vamos a hablar de la resistencia bacteriana a los antibióticos y por supuesto vamos a ver las bases moleculares de estos mecanismos. Mi nombre es Daniela González Gadea y soy biotecnóloga y bióloga molecular y me desempeño en el área de diagnóstico in vitro. Primero que nada quiero hacer una introducción breve a este tema ya que es un tema sumamente complejo y debe ser abordado de manera interdisciplinaria, ya sea desde el punto de vista de la prescripción médica como desde el diagnóstico desde el laboratorio. Asimismo, no podemos dejar de lado el tema de la comunidad, es decir, cada uno de los individuos de la población es un hábito sumamente común el hecho de automedicarse, ¿sí? Así que acá están involucradas todas las áreas, ya sea la farmacia, ya sea la prescripción, el mismo paciente y por supuesto el laboratorio de diagnóstico. Así que este tema puede ser abordado de miles de formas, pero bueno, vamos a acotarlo un poco para hablar específicamente de la genética bacteriana. Es muy importante tener en cuenta que hay dos mecanismos en grandes rasgos sobre la resistencia bacteriana. Por un lado tenemos la genética bacteriana que de manera intrínseca por sus propios genes y por su propia genética va a hacer mutaciones, van a haber mutaciones indiferentemente de que tomemos antibióticos o no, indistintamente. Y por otro lado está aquellas mutaciones que son un poco inducidas tanto como por la presión de selección del medio donde las bacterias viven, como también por medio de la transferencia horizontal, que es la más peligrosa, es la más común y es la más inmediata. Es la responsable de las infecciones intrahospitalarias, por ejemplo, y de las grandes resistencias difíciles de combatir en los hospitales. ¿Y por qué decía eso del ecosistema? Bueno, porque hoy en día no solamente afecta la automedicación, es decir, aquellas personas de la comunidad o pacientes que se automedican, gente que va y compra antibióticos, toma uno, toma otro, de manera sin ningún control. Pero por otro lado, no tenemos que olvidarnos de todo ese ecosistema porque tenemos antibióticos, por ejemplo, en todos los animales de cría, o sea, en el ganado vacuno, en lo que es animales de granja, en las aguas residuales también va a haber antibióticos, en todos lados prácticamente. Y también tenemos aquello que barre con toda la flora, como los iones en el agua, que podemos tener el cloro y demás. Entonces es un mundo muy complejo y que habría que abordarlo de diferentes lugares. Así que eso solamente para ponernos un poquito en tema y ahora sí vamos a ver la introducción a este tema, vamos a hablar de algunas definiciones generales y vamos a ver la importancia también de este tema. Bueno, primero que nada, las bacterias causan una amplia gama de infecciones como tuberculosis, infecciones del torrente sanguíneo, meningitis y neumonía. Si bien la resistencia a los antibióticos ocurre naturalmente, cambiar las políticas, comportamientos y prácticas sanitarias es vital para frenar la resistencia antimicrobiana en todo el mundo. Por eso les decía que hay mecanismos que son intrínsecos y hay otras prácticas que son extrínsecas y que afectan por medio de la presión de selección y por medio de inducir mutaciones a toda esta genética bacteriana que se va a descontrolar un poco tratando de evadir los mecanismos que los antibióticos tienen para atacarlas. Uno de los desafíos con la resistencia antimicrobiana es la falta de nuevos antibióticos. A pesar de que la resistencia es ampliamente reconocida como un problema de salud pública mundial, las corporaciones farmacéuticas no han invertido en nuevos antibióticos durante las últimas décadas, por lo que hay pocas opciones nuevas en proceso, y de eso vamos a hablar más adelante. Se debe priorizar la investigación y el desarrollo de nuevas herramientas de diagnóstico, vacunas y antibióticos que sean asequibles y accesibles, a la vez que se garantice también una distribución, uso y asequibilidad adecuadas para todos los que los necesitan. Bueno,
En el ambiente hospitalario, esta situación es muy grave debido a todas las implicancias que tiene, tanto a nivel de insumos, medicamentos y personal sanitario, como de los días de internación y los eventuales aislamientos. En la vida cotidiana también es importante este tema, ya que cada vez hay más población que se automedica. Estos problemas no son solamente individuales, sino que afectan a toda la comunidad donde esta población que se automedica y también los pacientes que son mal medicados, por así decirlo, afectan a todo el entorno que vive con ellos. En el laboratorio también tiene implicancias, pero las nuevas tecnologías permiten que podamos estar cada vez un paso más cerca de la especificidad de identificación. Cuando hablamos entonces del laboratorio, nos referimos a que ahora también podemos valernos de pruebas moleculares que, además de identificar el patógeno, también pueden identificar genes de resistencia. Y cuando queremos saber más aún de aquellas especies o cepas específicas que son muy resistentes, que no se las puede erradicar con nada dentro de un ámbito hospitalario, por ejemplo, ya deberíamos ir a un paso más, que sería la secuenciación, es decir, secuenciar el genoma bacteriano y también cosas extracromosomales como los plásmidos. Bueno, ahora vamos a hablar de algunos términos muy generales, pero son para ponernos en tema. ¿Qué sucede cuando los medicamentos dejan de funcionar? Las bacterias, virus, parásitos y otros microbios cambian constantemente para garantizar su sobrevivencia. Algunos se han adaptado tan bien al tratamiento médico que los medicamentos que se usan comúnmente para prevenirlos o matarlos ya no son eficaces. Estos microbios causan infecciones resistentes a los medicamentos. Su capacidad para sobrevivir a los medicamentos que se utilizan en su contra se llama resistencia antimicrobiana. Esto es lo que venimos hablando. En el caso de los patógenos bacterianos, para los cuales los antibióticos son los medicamentos más comunes e importantes disponibles para el tratamiento, hablamos de resistencia a los antibióticos específicamente. La resistencia a los antibióticos será uno de los principales desafíos de salud pública en este siglo. Pocas personas están conscientes de este problema, que también está mal documentado. Un informe encargado por el gobierno británico en 2016 estimó que hasta 10 millones de personas podrían morir a causa de una infección resistente a los antibióticos para el año 2050. Y si ustedes buscan en cada uno de sus países, está estipulado más o menos hasta el año 2030 esta estimación en cada uno de los países. Bueno, ¿por qué nos enfermamos y la diferencia entre bacteria y virus? Este es un dilema, este es un problema muy importante cuando, no me quiero ir por las ramas, pero bueno, cuando un paciente llega con una clínica compatible con lo que podría ser una enfermedad bacteriana, directamente se lo medica con un antibiótico. Y a veces, si se deja transcurrir algunos días la enfermedad, se puede notar que tiene una evolución notablemente viral y no era necesario el antibiótico, pero muchas veces se toma por las dudas, porque si era una bacteria ya la voy combatiendo y si era algo viral, de todas formas el cuadro va a evolucionar. Ese es el primer dilema que se encuentra en la guardia de los hospitales, ¿no? Las enfermedades pueden ser causadas por distintos tipos de gérmenes, obviamente, bacterias, virus y hongos. La bacteria puede ser, por ejemplo, causantes de la meningitis, de tuberculosis, tosferina, y son microorganismos unicelulares. Los virus, en cambio, son los responsables de la gripe, de un tipo de hepatitis, sarampión, la mayoría de las infecciones respiratorias, casi todos los dolores de garganta, y ellos son pequeños microorganismos, más pequeños que las bacterias. Obviamente ya sabemos que no tienen vida propia, son parásitos celulares. Y también tenemos los hongos, que causan micosis, infecciones fúngicas, cándida, etc. Bueno, ¿qué es un antibiótico? Un antibiótico es un medicamento que puede ayudar a la gente a combatir infecciones causadas por una bacteria. Actúan matando a la bacteria responsable de la enfermedad en el cuerpo. Los antibióticos
vienen de muchas maneras, como pastillas, ungüentos y líquidos que son administrados por inyecciones, es decir, los intravenosos. Los antibióticos no combaten los virus, por ejemplo, aquellos que causan un resfrío normal, dolor de garganta o la gripe. Los antibióticos no se usan para estos casos. Los antibióticos pueden ser de mucha ayuda, pero las personas los usan con demasiada frecuencia, a veces incluso cuando no son necesarios. Los antibióticos deben ser administrados únicamente cuando realmente se necesiten, cuando lo aconseja un profesional de la salud calificado, en el momento adecuado, con la dosis correcta y con la duración adecuada. De no ser así, aparecerá la resistencia al antibiótico. Acá nos referimos a cosas muy básicas como, por ejemplo, es muy común que en los chicos cuando vayan a la guardia, si tienen un dolor de garganta, se les puede hacer, por ejemplo, un strep test y de manera rápida saber si tienen una patología viral o si tienen un estreptococo que va a requerir antibióticos. Si no se le hace este hisopado, en realidad se está medicando como a ojo, ¿sí? O sea, no vamos a dejar de lado que el médico o el pediatra, por ejemplo, en este caso, se va a dar cuenta si es bacteriano o es viral, pero en realidad la posta, digamos, la tiene el estudio del laboratorio cuando diga que es positivo para estreptococo, por ejemplo. Y lo mismo aplica para las enfermedades ginecológicas. Hay una manera muy asertiva de poder saber si tiene un virus, y cuál virus tiene o si lo que tiene es algo bacteriano. Bueno, y antes de pasar al resumen general de esta clase, hay un tipo de microorganismos que no estuvimos desarrollando, obviamente porque estamos hablando de antibióticos y de bacterias, pero bueno, también podemos enfermarnos por parásitos. Un parásito es un organismo que vive sobre un huésped, ¿sí? O en su interior y se alimenta a expensas de este. Hay 3 clases importantes de parásitos que pueden provocar enfermedades en los seres humanos. Tenemos los protozoos, los helmintos y los ectoparásitos. Los protozoos son organismos unicelulares microscópicos que pueden ser de vida libre o de naturaleza parasitaria. Son capaces de multiplicarse en los seres humanos, lo cual contribuye a su supervivencia y también permite que se desarrollen infecciones graves a partir de tan solo un organismo. La transmisión de protozoos que viven en el intestino humano a otro ser humano generalmente ocurre por vía fecal oral, por ejemplo, por la contaminación de agua o alimentos o también por el contacto entre personas. Los protozoos que viven en la sangre o en tejidos humanos se transmiten a otros seres humanos mediante un artrópodo vector, como puede ser, por ejemplo, un mosquito o el gején. Y los protozoos infecciosos para los seres humanos pueden clasificarse en 4 grupos según su modo de movimiento. Tenemos sarcodinos o amebas, más conocidos. Tenemos los flagelados como la giardia o leishmania, que produce la leishmaniasis. Los xilóforos o ciliados y los esporozoos, que son organismos cuya etapa adulta no es móvil. Por ejemplo, el plasmodium. Bueno, eso es un resumen, hay mucho más de este tema, pero no es lo que nos enfoca en esta clase. Pero bueno, no quería dejar de lado porque más adelante habíamos hablado al principio de que podíamos enfermarnos por virus, hongos, bacterias y bueno, también parásitos, entonces no quería dejar de lado esta pequeña aclaración sobre qué son. Y por otro lado, otra aclaración que les quería hacer, en una frase al principio de la clase es un resumen que yo puse sobre qué hacen los antibióticos y demás de manera muy genérica, donde decía que los antibióticos, bueno, tienen la función de matar bacterias. Pero nosotros que estamos ya en un nivel un poco más profesional podemos hablar y diferenciar que los antibióticos no siempre van a matar una bacteria, ya que pueden ser bacteriostáticos o bactericidas. Entonces esta aclaración también quería dejarla acá asentada. Un bacteriostático es aquel que no destruye ni mata a las bacterias, pero sí va a detener su crecimiento de tal manera que acaban
muriendo sin reproducirse, entonces ayuda a combatir la enfermedad. Y un bactericida, a diferencia del anterior, es un producto que provoca la muerte de las bacterias de manera irreversible. Bueno, como resumen de toda esta introducción, los antibióticos son medicamentos que ayudan a las personas a combatir las infecciones causadas por las bacterias y no son efectivos contra los virus. En las personas con infecciones bacterianas graves, los antibióticos pueden salvar vidas, pero la gente los usa demasiado seguido, incluso cuando no son necesarios. No funcionan en infecciones causadas por un virus. No hay que presionar al profesional de salud para que recete antibióticos. Un profesional de salud calificado es el único que puede saber si es necesario un tratamiento con antibiótico o no. Para esto es muy necesario que esté conectado la guardia de un hospital, por ejemplo, con el laboratorio. Y cuando se recibe un tratamiento antibiótico hay que tomar la dosis correcta en el momento adecuado y llevar a cabo el tratamiento completo. Los antibióticos de manera incorrecta pueden causar que las bacterias se hagan resistentes a los antibióticos y pueden causar otras complicaciones. Por ejemplo, es muy común que la gente tome una dosis de ataque y tome el doble de la dosis necesaria para empezar, lo cual puede ser tóxico, es decir, los antibióticos tienen una dosis terapéutica y una dosis tóxica, por lo tanto la gente no debería duplicar la cantidad de antibióticos que toma. Otra cosa muy común en los pacientes es que cuando se sienten bien dejen el antibiótico, con lo cual no completan el tratamiento, por ejemplo, de 7 días, y eso también es malo porque deja que las bacterias que sí son resistentes sobrevivan y crezcan más, o sea, cambia el equilibrio bacteriano. Y otra situación común es que el paciente tome menos de lo que tiene que tomar porque le hace mal a la panza, porque se siente mal y demás, y eso también es un problema porque estaría recibiendo una dosis subterapéutica. Entonces, no hacer caso a todas las indicaciones que tiene cada medicamento agrava también el problema de la resistencia bacteriana. Como les dije, hay tantas ramas y tantos lados por donde abordarlo, a lo largo de las clases ya van a ir teniendo más noción de otros temas que les pueden ser de interés, pero lo interesante es investigar sobre los nuevos antibióticos o nuevas combinaciones. Como ustedes saben, hay antibióticos de 4ª generación, de 3ª generación, hay combinaciones nuevas. Eso es una rama muy interesante sobre la antibiótico-terapia actual. Otra rama interesante es cómo se diagnostica hoy en día en los laboratorios, cómo se pueden diagnosticar estas resistencias bacterianas, y en ese caso lo que más me interesa a mí es las técnicas moleculares, como puede ser la PCR, por ejemplo, o los arrays, los film arrays, que también son para detección molecular. Otra rama muy interesante sería cada vez investigar más sobre los mecanismos de transferencia horizontal, como los plásmidos y los transposones, por decir un ejemplo. Y otra cosa muy interesante es saber sobre las infecciones intrahospitalarias y cómo es el manejo de estas infecciones, cómo se monitorea en cada uno de los hospitales o clínicas, cómo es la prevención y cómo se sale después de tener pacientes aislados, por ejemplo, por KPC, que se hace, todo el control de infecciones que se hace en cada hospital. Así que los abordajes son desde los antibióticos, desde el diagnóstico molecular, desde la prevención por bioseguridad en los hospitales y también desde el lado más molecular, que sería la investigación sobre la genética bacteriana. Y obviamente lo que más me interesa a mí es ver cómo va a seguir todo esto. ¿Se soluciona con hacer cada vez más antibióticos cada vez más complejos o se soluciona de otra forma? ¿Cómo está la población hoy? ¿Cómo está el mundo hoy? ¿Sí? Como les digo, tenemos por todos lados este problema atacándonos. No es solamente tomar un antibiótico, automedicarme, sino que también tenemos animales que vienen ya con medicamentos, tenemos aguas residuales que están contaminadas. Bueno, por todos lados tenemos este problema de los antibióticos. Así que este tema es sumamente interesante. Espero haberles despertado más interés todavía y desde el nivel microbiológico, por supuesto.